Buen día. Bueno, este vendría siendo realmente un video sobre simulación y análisis de movimiento por medio de SolidWorks para un mecanismo muy simple de una manivela. La idea es verificar los cálculos dinámicos de forma teórica y ver qué es lo que arroja el programa desde el punto de vista de simulación. Esto vendría siendo también como un repaso rápido de mecanismos para la gente que estaría dando la materia de diseño mecánico 1, sobre todo el laboratorio. Para la gente de mecanismos, pues esto perfectamente podría ser una lección. Y para la gente de mecanismos avanzados, pues también sería un repaso. Así que lo primero es básicamente analizar una manivela. En fases anteriores, armamos en algún momento un Grashof, un mecanismo de Grashof, en el cual la manivela era el eslabón más pequeño. Era un eslabón de un tamaño de 200 milímetros. Entonces vamos a utilizar esa información para hacer un análisis en una manivela sencilla. Entonces no quiero volver a generar los sólidos, sino simplemente tomar los que me interesan y analizarlos. Entonces del Grashof voy a tomar entonces el eslabón más corto y el pasador. Los voy a copiar y los voy a pegar entonces en la carpeta que dice manivela. Entonces voy a hacer un ensamble de esas dos piezas. Documento de ensamble nuevo. Voy a seleccionar entonces las piezas que se encuentran en la carpeta manivela. Primero voy a insertar el pasador, que al insertarlo se quedaría como la pieza fija de mi bastidor. Insertar componentes y ahora voy a proceder a colocar el eslabón pequeño, que va a ser las veces de manivela. Entonces aquí señalamos una arista y aquí señalamos otra arista. Aceptamos y aceptamos. Entonces miramos de frente para verificar el movimiento que deseamos que realice nuestra pieza. Listo. Entonces vamos a guardar ese ensamble. Y vamos a llamarlo manivela. Listo, entonces podemos hacer un análisis preliminares. Mediante la herramienta de SolidWorks Motion, que ya está activa. En complemento la podemos activar o acá donde dice opciones, desplegamos y en complemento activamos dándole chulito. Vamos a cambiar el sistema de unidades. Opciones, propiedades de documento, unidades. Estas. Milímetro, gramo, segundo. Aunque bien podemos trabajar con estas. Bueno.
Entonces vamos a crear un documento de Word donde vamos a ir verificando los cálculos. Los cálculos analíticos. Entonces veamos. ¿Qué tenemos? Vamos a hacer una simulación de movimiento. En ensamblaje le damos entonces un nuevo estudio de movimiento. Pero la diferencia sustancial en este caso es que no lo vamos a hacer por medio de la opción de animación, sino directamente de análisis de movimiento. Listo, entonces vamos a proceder a colocar un motor de tipo rotatorio sobre este elemento y vamos a especificarle unas 10 revoluciones por minuto. Luego vamos a proceder a realizar el cálculo y al correr la simulación podemos verificar que corrió la simulación y por lo tanto yo puedo generar y trazar resultados. Entonces la idea es verificar los resultados que obtengamos. Lo hicimos alguna vez para la manivela, pero fueron básicamente resultados de desplazamiento. Aquí queremos calcular algo más. Por ejemplo, digamos que yo quisiera, aquí donde dice opciones de trazado, ya alguna vez lo hicimos para la leva, verificar desplazamiento, velocidad de aceleración, pero quisiera ahora medir fuerzas y cosas como momento, energía y electricidad, porque ya está más relacionado con la parte dinámica, más con el cálculo de cargas y fuerzas inerciales. Pero para eso debo realizar una serie de estimaciones. Digamos que la única carga a la que va a estar sometido esta pieza va a ser su peso, pero si usted no le especifica de ninguna forma al sistema que se va a considerar la gravedad, entonces simplemente él no la va a considerar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos al menos incorporar como carga externa dentro de este sistema la gravedad. Dice gravedad, agrega gravedad al estudio. Obviamente la idea también, aparte de agregar gravedad, bueno, que dice parámetros para gravedad. Podemos elegir uno de los sistemas coordenados para definir en qué sentido está la gravedad. Vamos a definir que es en la dirección Y, que la gravedad va hacia abajo, aunque podemos invertir eso. Y aquí podemos especificar el valor de la gravedad, pero por default está el valor de la gravedad en la Tierra. Vamos a darle a aceptar. Para que nos facilite mucho los cálculos, vamos a trabajar no con el sistema de unidades de milímetros, sino con el MKS, metros, kilogramos, segundos. Va a facilitar mucho los cálculos. Entonces, miren que aparte del motor que coloqué, que se encuentra acá, también se encuentra la gravedad. Si le doy editar operación, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Pero aproximando 9.81. Está bien. Ahora, ¿qué otra cosa quiero agregar a esta situación? Bueno, también me interesa que el programa entienda los materiales de los cuales está conformado estas piezas. Entonces puedo agregarle aquí donde dice S2 el material. Entonces voy a agregar un material de acero al carbono no aliado. ¿Listo? Entonces ya el programa reconoce que esto está, bueno, aquí no lo podemos ver,
Pero al desplegar acá, debería estar especificado el material del que está conformado esta pieza. Material. Aplicar material, acero al carbono no aliado. Y voy a guardar. Entonces lo que voy a hacer es preguntarle al programa algo diferente a lo que hicimos la vez pasada. La vez pasada seleccionamos la opción desplazamiento, velocidad, aceleración. Esta vez voy a preguntarle por el momento. O también podría ser por las fuerzas. Seleccionar una categoría. Fuerza de torsión, fuerza de motor, momento de reacción, fuerzas de fricción, fuerzas de contacto, movimiento de fricción. Digamos que voy a deducir cuál es el par del motor, aunque eso también está en la categoría momentos, momento angular, etc. Entonces la idea es como realizar unos cálculos preliminares de forma analítica y después comparar con la simulación a ver qué obtengo. Entonces lo primero es quiero entonces especificarle al programa que esta pieza está hecho de un material específico para que considere eso en el cálculo del peso de la pieza. Entonces vamos a consultar por default qué es la información que nos arroja sobre la pieza. Le puede decir propiedades físicas, calcula las propiedades físicas del modelo. Entonces aquí lo está calculando para todo el ensamblaje. Pero digamos que yo solamente quisiera hacerlo para la pieza específica que yo quiero. Entonces vamos a darle medir. Pero este medir simplemente me da características dimensionales de la pieza. Dice propiedades físicas. Entonces aquí me dice básicamente cuál es la masa de esta pieza, del ensamble completo, no solamente del eslabón, sino también la del pasador. Entonces vamos a verificar qué tan consistente es eso desde el punto de vista analítico. Las dimensiones exactas de esta pieza son 0.24 metros. Entonces el largo es 0.24 metros. El ancho, este ancho es de 0.04. Vamos a ponerle altura 0.04 metros. El espesor de la pieza es de 0.01 metros.
El problema es que no es el pasador, es el eslabón. El problema es que no podemos contabilizar el agujero este, ni tampoco el otro agujero. Entonces podemos hacer una medición del tamaño del agujero para descontarlo. Es un diámetro de 0.02 y son dos agujeros. Agujero 0.02 metros. Y aparte de eso tiene una longitud igual al espesor. Y son dos agujeros. De esa manera yo puedo estimar cuál es el volumen de la pieza, calculando el volumen de la pieza maciza y restándole el volumen de los dos agujeros. Esto es para verificar si el programa está calculando apropiadamente el volumen de la pieza. Adicionalmente también están las dimensiones del eje. Pero realmente es un pasador. En este caso ese pasador es de diámetro igual al de los agujeros, 0.02 metros. Y el largo es también de 0.02 metros. Bueno, según recuerdo. Puedo decirle entonces a este señor cuánto mide de aquí a acá. Y ahí está 0.02. Entonces ahí tenemos entonces las dimensiones de todas las piezas. Podemos hacer una estimación de los volúmenes respectivos. Quien estudie movimiento también le puedo decir al pasador que esto es un material de acero al carbono no aliado. Esta versión del Solid tiene un problema o un error y me tocaría desinstalarlo y volverlo a instalar porque él no me dice con certeza cuáles son las propiedades de los materiales. Veamos a ver si me lo permite. Entonces dice material. Vamos a darle editar material. Vamos a ver si me permite. Bueno, si me permite. Acero al carbono no aliado me da entonces todas las propiedades. Necesito para la corroboración la densidad de masa. 7800 kilogramos por metro cúbico. Esto es el diámetro. Y este es el largo. Entonces, ambos son de acero no aliado, el cual tiene una densidad de 7800, había leído, ¿cierto? 7800 kilogramos sobre metro cúbico. Igual, como tengo dudas, por si acaso voy a dar clic derecho en donde dice material, editar material y simplemente verifico. Acero al carbono no aliado, densidad 7800 kilogramos por metro cúbico. Entonces podemos hacer la verificación de esos datos. Estas dimensiones me darían un volumen de ¿qué? Que sería igual al producto de esas tres cantidades, 0.24 por 0.04 por 0.01. Al multiplicar obtengo 0.24 por 0.04 por 0.01, obtengo 9.6 por 10 a la menos 5 metros al cubo.
Pero recuerden que eso hay que restarle el volumen asociado a estos dos. Volumen macizo, volumen agujeros. Entonces sería igual a ¿qué? A pi por el diámetro al cuadrado entre 4, que sería lo mismo que 0.25. Pero como eso multiplica, ese es el área, debe multiplicar por el largo para obtener un volumen. Y adicionalmente multiplico por la cantidad de agujeros. Entonces, al operar todo eso, obtengo por 0.01 por 0.25 por pi por 0.02 al cuadrado. Y eso me da 6.28, 318, 5307 por 10 a la menos 6. Obviamente el volumen total sería entonces la diferencia de esos valores. Es decir, esto menos esto. Entonces voy a proceder a hacer la diferencia. Yo tendría entonces que es igual a 8.97, 168, 1479 por 10 a la menos 5. Eso en metros cúbicos. Haría falta entonces determinar el volumen del pasador, que sería igual básicamente a esta cifra, pero habría que tener en cuenta que no son dos pasadores, solamente uno. El largo del pasador es de 0.02 y de resto lo demás estaría igual. Entonces veamos que obtenemos 0.02 por 0.25 por pi por 0.02 elevado al cuadrado. Eso a la final sería 6.28, 31, 85, 307 por 10 a la menos 6. Entonces este vamos a decir que es el volumen total del eslabón. Y este es el volumen total del pasador. A la final el volumen total de ambas piezas sería básicamente la suma de esto más esto. Entonces voy a sumarle 8.97, 168,
1469 exponente a la menos 5 y a la final me da 9.6 por 10 a la menos 5. Bueno, de hecho tiene mucho sentido. Lo podía deducir de forma lógica. ¿Por qué? Porque en este caso es como si yo mochara esta parte del pasador a la mitad y metiera ese pedacito acá para completar el eslabón, dándome como resultado entonces que el volumen original es el volumen macizo del eslabón. Vamos a ver entonces qué me dice en propiedades físicas. Me dice que la densidad es 7.800 kilogramos por metro cúbico, es decir, ha tenido en cuenta el material que he preseleccionado para los elementos. Entonces vamos a hacer esa cuenta. Entonces, sabemos que la densidad no es más que la masa dividida entre el volumen. En este caso lo que tenemos es el volumen. Entonces podemos obtener la masa si multiplicamos la densidad por el volumen. Eso sería que básicamente la densidad, que es 7.800 multiplicado por el volumen, que es esto. Eso me daría entonces en kilogramos. Vamos a verificar por 7.800. Y obtengo entonces que el peso es 0.7488 kilogramos. Vamos a ver qué arroja el programa. Bueno, arroja una masa de 0.6998 kilogramos. Pareciera que solamente está considerando... sí, solamente está considerando en este caso la manivela, no está considerando el pasador. Entonces realmente lo del volumen estaría mal estimado en ese caso particular. Vamos a hacer la corrección. Esta sería la masa total del ensamblaje. Pero aquí tengo entonces para solamente el eslabón. Entonces sería la misma densidad, pero el volumen sería este. Entonces voy a copiar y pegar este. Y entonces voy a operar y ver qué obtengo. Entonces son 7.800 por 8.97 16.8 14.69 exponente a la menos 5. Y eso me da entonces 0.69979 11. Veamos qué es lo que arroja el programa y eso es consistente con esto. Entonces si es consistente. Adicionalmente podemos decirle que nos muestre dónde se encuentra ubicado el centroide. Aquí está haciendo la cuenta para el eslabón completo. Y miren que si es consistente con, miren, sé que es el eslabón completo porque básicamente me dice manivela. Entonces es también consistente el cálculo para el sistema completo.
Ya lo habíamos verificado. Entonces, cuando hacemos esta verificación total, considerando 9.6 por 10 a la menos 5, ya nosotros habíamos hecho eso. 9.6 exponente a la menos 5. Lo multiplico por 7800 y me da entonces 0.7488. Es el peso del sistema total. ¿Listo? Entonces ahí me lo está diciendo. 0.7488. Entonces es consistente lo del peso. En cuanto a la ubicación, siempre hay que actualizar esto. En cuanto a la posición del centroide, al decirle propiedades físicas, está en el centro geométrico de la pieza. O sea, en la mitad aproximadamente. Entonces ahí no hay lío con eso. Entonces los cálculos de pesos es correcto. ¿Por qué me tomé el trabajo de realizar estos cálculos de los pesos? Bueno, yo puedo hacer el análisis de la pieza. Vamos a dibujarlo acá en la parte de abajo para ver cuáles son las cargas que deberían actuar sobre el sistema. Bueno, entonces aquí tuve que cortar para que fuera más corto el video. Entonces ya hicimos una corroboración de lo de los pesos, pero lo siguiente es hacer un análisis dinámico de mi sistema. Entonces lo que tenemos es que cuando el eslabón está completamente horizontal, representado por este rectángulo azul, el peso está concentrado básicamente en su centroide, y entonces la fuerza sería el peso por la gravedad. En el pasador debería haber una reacción en el sentido opuesto para evitar que esta fuerza haga que este eslabón se vaya hacia abajo. Pero de igual forma, esta fuerza produce un momento y debe producirse una reacción de momento que es equiparada básicamente por el motor. Entonces este vendría siendo el torque del motor que va a hacer que esto se mueva o gire. Lo cierto es que esto puede cambiar de posición. A esta, por ejemplo, que está representado por un color amarillo y referenciado con respecto a la posición horizontal por un ángulo θ. Entonces el torque, ¿cómo lo calculamos? Sería básicamente la fuerza por esta distancia. Entonces la fuerza, que es el peso por la distancia L. Pero como esto gira y cambia la orientación con un ángulo θ, entonces a medida que va girando va modificándose el torque de transmisión del motor, o al menos el externo. Así que en algunos momentos, en el peor de los casos, va a estar con un ángulo θ igual a 0, y entonces el momento coseno de 0 grados es 1, y por lo tanto el torque se calcularía de esta forma. Pero en cualquier otra posición el torque siempre va a ser menor. ¿Qué tan pequeño va a llegar a ser? Pues la situación crítica es que el brazo esté completamente vertical. En ese caso el ángulo θ va a ser 90 grados y coseno de 90 grados es igual a 0. En ese momento no hay torque, porque el peso estaría dirigido hacia abajo y no sería perpendicular con respecto al radio de giro. Bueno, la distancia entre centros del perno pasador al agujero es 200 milímetros o 0.2 metros. Quiere decir que el brazo L es 0.1 metro. La masa la calculamos de los cálculos anteriores y probamos que es consistente, al menos para el pasador.
Multiplicando por la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, obtenemos entonces esta fuerza en newtons. 6.864950691 newton. Para obtener el torque máximo, recuerden que ese varía con el ángulo, pero el máximo lo podemos determinar cuando θ es igual a 0. Coseno de 0 es 1 y por lo tanto sería simplemente esto por el brazo. Entonces me daría un torque de 0.686450691. La potencia se calcularía entonces como el torque por la velocidad angular. La velocidad angular es de 10 revoluciones por minuto, pero podemos cambiarlo a radianes por segundo para poder operar y obtener unidades del sistema internacional. Una revolución son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. Multiplicando obtendríamos entonces que es aproximadamente 1 radián por segundo. Cogemos el torque que hemos determinado con antelación y lo multiplicamos por esa velocidad angular en radianes por segundo. Y obtenemos entonces una potencia aproximada de 0.718895955 watts. Entonces, ¿la IA cuál es? En este caso particular se han agregado una serie de parámetros. De hecho ya esta simulación fue corrida, pero la idea es obviamente mostrarles a ustedes de cero eso, ¿cierto? Ya se estipuló que los materiales que conforman los eslabones y el pasador es de acero. Entonces, adicionalmente se agregó gravedad. Pero si quieren podemos volver a correr la simulación desde el principio y generar todos los resultados para verificar todo eso. Entonces podemos regresar al modelo. Vamos a ensamblaje y repetimos estudio de movimiento. Aquí vamos a agregar un motor de tipo rotatorio. Vamos a seleccionar la manivela con respecto a un componente. Vamos a seleccionar como componente el pasador. La velocidad va a ser de 10 RPM y le voy a dar a aceptar. Adicionalmente aquí yo no quiero que simplemente sea una animación, sino que tiene que ser un análisis de movimiento. Voy a agregar gravedad en mi sistema. No, esto no. Gravedad en la dirección Y. Obviamente es fácil perderse con un sistema coordenado, pero pues la dirección Y, aquí queda claro que es la dirección vertical. 9.8067 metros por segundo al cuadrado. Le voy a dar a aceptar, eso sirve. Y voy a especificar que los materiales de lo que están hechos es básicamente acero al carbono no aliado. Y el pasador lo mismo. Material acero al carbono no aliado. Entonces, ya con toda esa información voy a proceder a realizar el cálculo. Él realiza entonces el movimiento durante un tiempo de 4 segundos. Y a continuación la idea es generar trazados. Primero vamos a elegir una categoría diferente a la de la leva, porque con la leva pues verificamos el desplazamiento. Vamos a verificar fuerzas. Las fuerzas de reacción en la dirección Y. Aquí podemos elegir en relaciones de posición coincidente. Mostrar vector en ventana de gráficos.
y vamos a darle a aceptar. Entonces ahí me aparece la fuerza de reacción en el eslabón. La verdad es que esa fuerza debería ser constante con el tiempo, porque no importa cómo gire este señor, la cuestión de la orientación del elemento no me debería afectar. No me debería afectar. Sin embargo, como lo que yo establecí como relación fue como punto de referencia fue la arista, ya vimos con el caso de la leva que la arista del pasador no necesariamente está girando al mismo tiempo que la arista del eslabón. Por eso entonces es que vemos una variación de la carga con el tiempo, pero esa carga de peso es esta, 686 newton, y la que me muestra esto es muy parecida. Ya yo hice aparte el cálculo del porcentaje de error de 679 respecto a este valor, y es aproximadamente del 1%. Se puede calcular el momento, ¿sí? Y pues de hecho ya lo habíamos hecho y nos da un momento de 0.6864956691. Eso es aproximadamente 0.69 newton metro. Podemos decirle entonces a él que nos genere también un momento. Volvemos y repetimos acá resultados y trazos. Seleccionar una categoría. Podemos elegir fuerzas, seleccionar una categoría, fuerza de torsión, seleccionar una componente en la dirección Z. Seleccione un objeto de motor rotacional. Voy a elegir entonces el motor acá y le voy a dar a aceptar. Entonces ahí está, aproximadamente 0.7 newton metro. Bueno, ahí podemos sacar una cuenta de rapidez a ver cuál es el error. 0.7 menos 0.6865 aproximadamente. Entre 0.6865 aproximadamente por 100. Eso ya se acerca casi al 2% del error. Es un buen cálculo. Puedo preguntarle entonces el consumo de energía. A nosotros nos dio el consumo de energía aproximadamente 0.718 watts. Entonces, para hacerlo podemos recurrir a estos resultados y trazados, seleccionar una categoría, momento de energía y electricidad, consumo de energía. Y aquí está seleccionada, esperando que yo seleccione un motor nuevamente para que me diga cuánta energía está consumiendo. 0.7 watts. Entonces de esta forma hemos probado la valía de la herramienta para hacer cálculos numéricos muy aproximados a los cálculos teórico-analíticos. Entonces les agradezco mucho por la atención. Y yo creo que voy a guardar esto. Finalmente, este tipo de simulaciones se puede conectar con simulaciones de tipo de esfuerzo estático y dinámico. Pero eso hace parte del curso de diseño mecánico 1. Entonces, cuando analicemos piezas estáticas sometidas a cargas estáticas con la herramienta de SolidWorks Simulation, entonces retomaremos esto para determinar cuál es la distribución de esfuerzos a medida que se va moviendo el elemento, que el programa lo pueda hacer. Entonces, pero lo haremos en otra lección diferente. Entonces, les agradezco por la atención y nos vemos hasta luego.
Bueno, voy a parar acá. Hasta luego.